Dice así la palabra del Señor. Esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana venimos reconociendo eh, tu obra en nosotros. Reconocemos, Señor, que tú has sido bueno, que tu misericordia, Señor, no ha faltado en nuestras vidas. Tu gracia, Señor, se ve cada vez más abundante para nosotros. Padre, que queremos venir con reverencia, queremos venir, Señor, atendiendo a tu invitación, tu llamado, Señor. Y queremos, Padre, ser sencillos, humildes delante de tu palabra, Señor. Aplica por tu Espíritu, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Y Padre, que lo que tú has mostrado a tu siervo durante la semana, Señor, pueda ser también visto, pueda ser también un deleite para tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ah, Considerando que la Biblia se ilustra a sí misma, quiero ilustrar nuestro texto y lo que vamos a ver hoy con un evento que sucedió en Juan. No tienen que ir allá, voy a leerlo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hoy en día, hermanos, hay una visión bastante light, bastante desequilibrada, bastante hostil de lo que es la iglesia. Aquí veíamos el Señor Jesús en su tiempo también presenciaba esta hostilidad, esta manera desequilibrada de ver la iglesia. Contra la clara evidencia en las escrituras se enseña que el cristianismo no es una religión, cuando la Biblia claramente nos explica eso. Contra la clara evidencia en las escrituras se enseña que todos los días son iguales y que lo mismo es estar orando antes de comenzar un partido de fútbol que estar hoy acá. ¿Es lo mismo, hermanos? Muchos quieren negar que la iglesia es el templo del Dios vivo. Debido a nuestro pecado como seres humanos, pero también por una irreverencia a todo lo que es solemne, a todo lo que merece honra, a todo lo que merece adoración. La iglesia hoy en día tiene una visión, una concepción de sí misma lejos, lejos de lo que la escritura ha dicho. Es por esta misma visión o concepción o idea que la iglesia está hoy en día como está en muchos aspectos. Esta falta de solemnidad y de reverencia por lo sagrado se debe a que se ha puesto al hombre en el centro de la reunión y se ha dejado a Dios a un lado. Hoy venimos como iglesia a adorar al Señor y todo lo que hagamos aquí es para el Señor. Pero en muchas ocasiones la iglesia ha dejado de un lado a Dios y ha puesto al hombre en el centro. Es decir, hagamos eventos,
para entretener a la gente. Hagamos cosas que llamen la atención. La iglesia ha adoptado más los modelos empresariales que eclesiales. Se sustituye la predicación y la adoración por el entretenimiento. La disciplina ejercida a los miembros y a los oficiales de la iglesia se condena en nombre del amor y la gracia antibíblicas, olvidando que el amor verdadero busca la restauración, que el amor verdadero disciplina. A veces queremos más complicidad dentro de los mismos hermanos, que daña fuertemente el cuerpo de Cristo. De manera diplomática incorporamos e imponemos nuestras propias opiniones, decisiones, pecados, pasando por encima de lo ya establecido. Y a veces pensamos que eso está en otras iglesias y que aquí no. Y seguramente sí, por la gracia de Dios, buscamos ser bíblicos en todos nuestros aspectos, pero debemos ir más profundo. A ver, ¿qué es lo que este texto nos dice? Porque nuestro texto hoy se levanta como un muro de contención hacia esta idea de lo que es la iglesia. Se levanta firmemente para recordarnos que la iglesia es templo del Dios vivo. No es nuestro templo, es el templo del Dios vivo. Quiero, hermanos, que miremos un poco la lógica de nuestro texto y a partir de allí vamos a sacar dos encabezados para desarrollar nuestro texto. Y podríamos llamar o ponerle el título a este sermón, el templo del Dios vivo. Nuestro texto dice, y me voy a concentrar en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí tenemos dos descripciones de la iglesia. La iglesia es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente, dice aquí. Y también dice que es columna y baluarte de la verdad. Así que, por un lado tenemos nuestra identidad. La gloria de la iglesia no la da lo que hacemos acá. La gloria de la iglesia la da el dueño de la iglesia, que es el Dios vivo. Esa es nuestra identidad. Dios es el dueño de nuestra iglesia. Pero también tenemos, por otro lado, una misión, de acuerdo a nuestro texto. ¿Cuál es esa misión? ¿Ser qué? Columna y baluarte de la verdad. Mi tesis, hermanos, en esta mañana es esta: la iglesia debe vivir a la luz de su identidad. Esa es mi tesis en esta mañana. La iglesia debe vivir a la luz de su identidad. Así que, pensando en esto, que la iglesia tiene su identidad, que es la iglesia de Dios, y que tiene una tarea, ser columna y baluarte de la verdad, tenemos dos encabezados. Primero, el templo del Dios viviente tiene su identidad interna. Repito, el pueblo del Dios viviente tiene su identidad interna. Segundo, el templo del Dios viviente o del Dios vivo tiene su tarea externa. ¿Es claro? Espero que quede claro los dos puntos. Solo van a ser dos puntos para esta mañana. Una identidad interna y una tarea externa. Miremos entonces nuestro texto. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y es importante que podamos definir este término aquí, la casa de Dios. Normalmente acudimos a contexto literario para saber a qué se refiere una palabra. El contexto literario, es decir, los versículos anteriores, nos están mostrando la casa de los obispos. Por ejemplo, versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El versículo
5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí el término casa en los versículos anteriores está hablando de el hogar, ¿verdad? El anciano debe saber llevar su casa, sus hijos. Y aquí en nuestro texto dice casa. ¿Será entonces que Pablo está pensando en esto como una casa de Dios? Es decir, Pablo tiene la idea de que la iglesia es eso que nos sentamos en la sala a comer palomitas y echar chistes y sentarnos tranquilamente aquí como nos sentaríamos en un sofá de la casa. No, ¿cierto? ¿Qué entonces, o hacia dónde está apuntando con Pablo decir la casa de Dios? Y en este caso, no podemos ver casa solamente, sino tenemos que mirar la frase completa. Casa de Dios. Y en muchos lugares, no vamos a mirar eso hoy, pero en muchos lugares la casa de Dios se reconoce como el templo de Dios. Es el templo de Dios. No es que, de acuerdo a este texto, y por favor no quiero que malinterpreten, cuando hablamos de familia de Dios, sí, por supuesto somos una familia, ¿verdad? Somos hijos de un mismo Padre. Pero debemos definir bien qué es lo que Pablo está diciendo acá. Repito, si es en realidad que somos familia y es un evento aquí que yo puedo hacer lo que yo quiera, me puedo sentar como yo quiera o puedo opinar en el orden del culto, algo así como un poco desordenado. No, no está hablando aquí Pablo de estar en la sala, repito, sino está hablando aquí de que esto es el templo de Dios. Y yo espero que usted me esté entendiendo que no es el local, ¿verdad? El templo es la iglesia, el cuerpo, los creyentes, ¿sí? Así que Pablo está aquí hablando de el templo de Dios. Eso marca mucho la diferencia, porque si nos paramos en la idea de que es templo de Dios, entonces por implicación vamos a hacer todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que Dios ha dicho que se haga en su casa. Por supuesto somos una familia, pero aquí tenemos que mirar el texto que este es templo de Dios. La casa de Dios y es la casa del Dios viviente. Cuando dice aquí, dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, debemos entender iglesia aquí como una asamblea o los reunidos. Esa es la idea de asamblea o de iglesia. Esta palabra tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes el monte Sinaí y el pueblo reunido allí en el pueblo, en el alrededor del monte Sinaí? El Antiguo Testamento indica a este evento el día de la iglesia. Era un pueblo reunido. Estaban todos reunidos como una asamblea. De hecho, la palabra allá en Éxodo es eclesía, cuando la miramos desde la Septuaginta, que es la misma iglesia, cuando Dios mandó a reunir a su pueblo. Así que la iglesia es el pueblo convocado. La iglesia son esos llamados a estar con Cristo. Seguramente un texto que nos ayuda a entender esto es 2 de Timoteo 1:9. Estoy diciendo que la iglesia son esos convocados, esos llamados. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. El pueblo, la iglesia, son aquellos que se reúnen en torno
Quizás otro texto que nos puede ayudar, y quiero que vayan a ese texto, Hebreos 12. Hebreos 12 nos presenta tanto la mirada del antiguo pacto como en el nuevo pacto, de lo que hablamos de iglesia. Hebreos 12, versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Repito, estoy hablando de ese evento allá uh, en el Sinaí. Más precisamente, Deuteronomio 4:10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo. Y allí la palabra pueblo es eclesía, es la asamblea reunida. Pero Hebreos dice: ¿a dónde nos hemos acercado? Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros, hermanos, somos la iglesia, los reunidos, los que hemos sido llamados por Cristo a una vida santa. Y lo que hagamos aquí tiene que ver con aquel quien nos llamó. Todo lo que hagamos acá es para su gloria. Así que la iglesia, hermanos, repito, no es una reunión de personas que vienen o que viven de acuerdo a como les parezca. No es la iglesia lo que uno ve en un descanso de primaria. ¿Ha visto niños en descanso? Los niños que están aquí, que van al colegio, ¿cómo es el descanso en sus colegios, el recreo? Todos corriendo, unos por aquí, otros por allá. Eso no es la iglesia, hermanos. La iglesia es un cuerpo reunido, organizado. En el Antiguo Testamento estaba organizado por sacerdotes, levitas, jueces. Las personas podían ser ingresadas o excluidas. Había un orden establecido. Lo mismo la iglesia hoy, la que se reúne hoy, está bajo un orden establecido. Y pensando, hermanos, en nuestra identidad de que somos hijos o que la iglesia es del Dios vivo, nos lleva al Salmo 115, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere lo hace. Y presten atención a esto. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y los niños que están acá, escuchen esto. Esos dioses tienen, miren lo que tienen. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Niños, tienen pies, pero ¿qué? No pueden caminar. No emiten sonido su garganta. Esos son esos dioses, como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Esos son los ídolos. Pero la iglesia, ¿qué tiene? Al Dios. ¿Cómo está nuestro Dios? Vivo. Eso nos enseñaba nuestro hermano Julio. La tumba está vacía. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él ve, Él oye. Dios existe. Él es el trino Dios. El Padre o al Padre le agradó que Cristo habitase la iglesia. Cristo, Él es la fuente de la iglesia. Él la compró con su sangre.
Él compró su iglesia con su sangre, le pertenecemos a Él, por lo tanto Él la gobierna y la regula. Él es el objeto central de nuestra reunión. Asimismo, el Espíritu Santo nos sella, nos garantiza, nos asegura de que algún día estaremos con Él eternamente. El Espíritu Santo nos da a entender la esperanza de su llamado. Nos ayuda a entender las riquezas de la gloria de su gracia. Nos ayuda a entender la supereminente grandeza de su poder. Ese es nuestro Dios, es el Dios trino. Y repito, Él tiene boca y puede hablar. Él exige que su palabra sea proclamada y escuchada. Cada domingo las escrituras deben abrirse. No puede faltar eso en nuestra reunión. Dios tiene oídos y puede escuchar. Exige que todo lo dicho se diga sabiendo que Él escucha. Hermanos, Dios nos escuchó cantando esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Hermanos, como decía nuestro hermano Julio, el Señor ve nuestro corazón. Dios escucha. Él tiene nariz, hermanos. Y espero que usted me esté entendiendo este lenguaje. Él es espíritu, ¿verdad? Pero así nos lo presenta las escrituras. Él tiene nariz y puede oler. Él huele el incienso dulce de la adoración, pero también percibe el olor fétido de la irreverencia y la falta de respeto. ¿Cómo viene usted aquí? Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Y repito, Él tiene ojos para ver su corazón. Él tiene oídos. Él huele, hermanos, como venimos acá. Él huele si venimos con reverencia y respeto o con irreverencia. Él huele eso. Por favor, tenga por cierto que Él está aquí en esta mañana. Él tiene manos y pies y puede ayudarnos en nuestra tarea de seguir adelante. Y Él ha caminado, digámoslo, permítame este lenguaje, hasta acá. Pero como Él tiene pies, también un día puede salir de acá. Y sintamos temor de que un día Cristo decida caminar hacia otro lugar. En el lenguaje de Apocalipsis de la iglesia de Éfeso es: yo quitaré el candelero. Y lo quitó. Salió caminando de allí. Ya no estuvo más en esa iglesia tan preciosa de Éfeso, con los mejores maestros: Apolos, Pablo, Juan, Timoteo. Pero aún así Dios quitó su candelero de allí. Caminó, salió de allí. Ese es nuestro Dios vivo. La iglesia le pertenece no a un Dios muerto, le pertenece a un Dios vivo. Y Él sabe cómo llegamos hoy acá. Él ha dicho cómo debemos llegar acá. Y se espera que eso lo hagamos. Esa es nuestra identidad, hermanos, interna. Esa es nuestra identidad interna reguladora. Nos dice cómo debemos estar acá. Para ilustrar esto, podríamos pensar en Génesis 28, 16 al 17. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Recuerdan ese momento? Los niños yo creo que han leído ese momento. Cuando él se soñó algo, los ángeles subiendo y bajando, y cuando se despertó dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Usted puede decir hoy: ciertamente Jehová está aquí. Y él dijo: y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿No es eso la iglesia, hermanos? Tiemble con reverencia y honra. Dios está aquí. Él es el dueño de esta iglesia. Él mora entre nosotros. Apocalipsis dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro,
y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica hasta los pies y ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Este es nuestro Señor. Él está vivo. De Él no se puede decir que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no escucha. Él es el Señor de esta iglesia. Y lo que hagamos aquí lo hacemos porque Él así lo ha ordenado. Hermanos, quitémonos las sandalias de la incredulidad, la irreverencia, el irrespeto y la profanidad. Quítese esas sandalias, porque este lugar es santo. Dios está aquí. ¿Cómo venimos acá? ¿Venimos imponiéndonos? ¿Venimos a que nos entretengan? ¿Con qué corazón venimos en esta mañana? ¿O venimos considerando que el centro de esta reunión, ¿quién es? Dios. Pero no solo es Dios, es el Dios vivo. Es el Dios vivo. Miremos ahora, hermanos, en segundo lugar, nuestra tarea externa. El primer punto era nuestra identidad interna. Ahora miremos nuestra tarea externa. El texto también dice que la casa de Dios, el templo de Dios, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, no estamos lejos de considerar, igual que Pablo, que es una columna. Aquí tenemos ejemplos de columnas, ¿sí? Esas en las que también estuvo Sansón y las que hizo Sansón en las columnas, niños. Ajá, y mató a 3,000 filisteos en esas columnas. La iglesia es columna de la verdad. Es columna de la verdad, pero también es baluarte. Es el fundamento firme. Esa es nuestra tarea. Un comentarista dice, así como el fundamento sostiene toda la superestructura, así la iglesia sostiene la gloriosa verdad del Evangelio. La iglesia sostiene la gloriosa verdad del Evangelio. Esta descripción, hermanos, no debe malinterpretarse con la idea que tiene la Iglesia Católica. ¿Cuál es la idea que tiene la Iglesia Católica? Ellos dicen que es palabra de Dios. Ellos dicen tener la verdad y solo lo que ellos digan es palabra de Dios, ¿verdad? ¿Es eso lo que nosotros creemos? No. La iglesia está fundamentada en la palabra de Dios. No la palabra de Dios fundamentada en la iglesia. Ser columna y baluarte de la verdad es más bien, como lo describe Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿Dónde se sostiene la iglesia? En el fundamento de ¿quiénes? Los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Y 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros somos defensores de la verdad. Esta es nuestra misión externa. El deber de la iglesia en este mundo, hermanos, es enseñar, modelar, defender, promover y dar testimonio de la verdad. Esa es nuestra tarea. Cuando el mundo nos vea reunir, cuando el mundo nos vea andar en esta tierra, debe ver que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra tarea. Pero ¿cuál es esa verdad? El versículo 16 nos dice cuál es esa verdad. Indiscutible, es
perdón, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es la verdad, hermanos, que estamos defendiendo? El Evangelio. Cristo, la segunda persona de la Trinidad encarnado, viviendo y muriendo por su pueblo, el cual ha sido predicado. En Cristo, hermanos, estaban las dos naturalezas, sin fusionarse, sin mezclarse. El Cristo encarnado, Él es nuestro evangelio, Él es la verdad que nosotros debemos defender. Esto se deriva, entre otros lugares, de Mateo 16, 18. Quiero que vayan conmigo a Mateo 16, 18. Aquí dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La idea aquí, hermanos, es que eso, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerá, no es que la iglesia está a la defensiva, está defendiéndose. Es como la idea que nos deja el texto, pero en realidad aquí, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerá, quiere decir no se hará fuerte contra la verdad. Porque habla de unas puertas. Las puertas están quietas, son la fortaleza de algún lugar, de un castillo. Pero ¿cómo podemos avanzar, romper los enemigos, la muerte, el pecado, con la verdad del Evangelio? Siendo columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es entonces, hermanos, la responsabilidad de la iglesia? Ser columna y baluarte de la verdad. Hermanos, permítame decirlo de esta manera, porque esa es nuestra identidad. Si este lugar, si ustedes, hermanos, dejan de predicar el Evangelio, dejan de ser baluarte, si dejan de ser columna de la verdad, hermanos, ya no serán iglesia. Se pueden reunir, pero no serán iglesia. Debemos saber que es así. Un comentarista dice: la iglesia tiene como tarea proteger y defender la verdad contra la confusión de los mitos. La iglesia da a la fe y al pensamiento de los individuos un fundamento seguro en el Evangelio. Ya no solo Dios, sino también la iglesia de Dios garantiza ahora la permanencia de la verdad. Esa es nuestra tarea. Nuestra identidad es que somos del Dios vivo. Nuestra tarea es ser columna y baluarte de la verdad. Déjeme terminar diciendo esto. Ya dijimos de qué verdad estamos hablando, ¿verdad? Del Evangelio. Pero esto nos genera un peligro, porque a veces podemos ver la verdad como un simple conjunto de doctrinas. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad. ¿A quién predicamos? ¿Predicamos un conjunto de doctrinas que a veces nos califican más como un grupo de personas, o predicamos a Cristo? ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo. No reduzcamos a conceptos. Por supuesto, tengámoslos claros: la justificación, la redención, todos estos conceptos deben de estar claros, pero no perdamos de vista de quién estamos hablando. A veces hacemos mucha defensa de las doctrinas y nos peleamos, pero no reflejamos a Cristo. Defendemos la reforma, y la reforma es nuestra bandera.
Pero Cristo no se ve por ahí. Que eso no sea así. Que vaya la sana doctrina, pero que también esté Cristo, que sea Cristo. Es Cristo, hermanos. No son ideas, conceptos, es una persona, es Cristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Desde el centro hasta los extremos se trata de Cristo. La segunda cosa que quiero decirles es que ser columna y baluarte de la verdad significa que la iglesia debe ser confesional. Debe ser confesional. Debe tener claro qué cree. Por eso se hace un curso de membresía. Se está haciendo un curso de membresía. Porque se espera que la iglesia sea confesional. Diga en qué cree. Eso lo hicieron muchos en el pasado. Y por eso tenemos confesiones. Y nosotros como iglesia nos adherimos a la confesión de 1689. Nos adherimos a esa confesión. Pero ¿qué dice la iglesia en cuanto al matrimonio homosexual? ¿Cuál es nuestra posición como iglesia? Debemos ser confesionales. Debemos dar nuestra posición sin temblar. Debemos ser confesionales. La tercera cosa, hermanos, es que de este texto podemos entender que debe haber una membresía. Y gloria a Dios que aquí, en Pereira, la misión que el Señor está haciendo camina a la membresía. Gloria al Señor por eso. Porque eso es estar haciendo lo que el dueño de la iglesia ha dicho que se haga. Debemos entonces hacerlo. Y en cuarto lugar, hermanos, si esta iglesia es la iglesia del Dios vivo, si esta iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces debe ser una iglesia evangelista. Debe ser una iglesia misionera. No unos. La iglesia debe ser misionera. Tal vez no todos vayan, pero sí muchos vamos a tener que dar recursos para que otros vayan. Yo hago parte de que mi iglesia vaya. Si queremos ser columna y baluarte de la verdad, por supuesto tenemos que ser evangelistas. Tenemos que pensar en misiones. Tenemos que seguir conquistando lo que Satanás ha adquirido y arrebatarlo. ¿Con qué? Con el poder del evangelio. Hermanos, trabajemos en eso. No seamos débiles. De verdad, seamos columna y baluarte de la verdad. Tengamos conciencia quién es el dueño de la casa. Este es su templo. Y usted que nos visita en esta mañana, si usted no hace parte de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, entonces juega en contra. Entonces usted es de los que está en Romanos 2, 1:18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, si usted no es creyente, usted está ahorita deteniendo la verdad. La resiste, no la quiere. Pero mire lo que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y segunda de Tesalonicenses dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Si usted aún no ha creído en Cristo, si usted aún resiste al Evangelio, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que es Cristo. No resista, no resista a la verdad, sino que venga a ella por medio de Jesucristo. Vaya a Cristo, vaya, confiese su pecado, crea en Él, crea que Él existe, crea que Él es real y que va a haber un día en el que Él
traerá juicio. Y que ese día usted haga parte de la iglesia. Que usted diga, yo serví al Dios vivo. Yo fui columna y baluarte de la verdad.